una muchacha de 25 años llega a reparar un Porsche de 4 millones. El dueño millonario la humilla. Las mujeres no entienden de motores. Pero lo que pasó después hizo que este hombre arrogante cayera de rodillas. Suscríbete y cuéntanos. ¿De dónde nos escuchas? Ay, mis queridos, ¿cómo les explico a ustedes lo que es crecer entre motores desde que apenas puedes caminar? Porque esa pequeñita de la que les voy a hablar, Esperanza Restrepo Muñoz, de apenas 25 años, no conoció infancia jugando con muñecas. No, muchachitos. Desde que tenía memoria, sus manitas estaban manchadas de aceite de motor. La cámara se acerca lentamente a un pequeño taller mecánico en el barrio de San Rafael, Guadalajara, mientras el sol matutino ilumina las herramientas oxidadas. El taller, el corazón del motor, ubicado en la calle Mexicalcingo 847, esa mañana de marzo olía intensamente a gasolina mezclada con el aroma del café que preparaba Esperanza en una pequeña cafetera eléctrica sobre un bidón metálico. Sus manos, delicadas pero marcadas por años de trabajo, sostenían una llave inglesa como si fuera una extensión natural de su cuerpo. ¿Saben ustedes qué significa heredar un don? Porque el papá de Esperanza, que en paz descanse, le había transmitido algo que ni los mejores ingenieros automotivos del país podían enseñar en sus universidades caras. La capacidad de escuchar lo que los motores realmente dicen. Mija, le había dicho él antes de irse al cielo cuando ella tenía apenas 16 añitos, los motores tienen alma, y solo quienes aman de verdad pueden escuchar lo que esa alma necesita. Vemos un flashback en sepia, un hombre mayor, con overol, manchado, enseñándole a una niña pequeña a distinguir sonidos de motor. Esa mañana, Esperanza trabajaba en el motor de un Volkswagen Jetta 2019, sus dedos moviéndose con precisión milimétrica entre los componentes. En su mente resonaban las palabras de su padre. El motor te habla, pequeñita, solo tienes que saber escuchar. Sus ojos, del color café como el chocolate oaxaqueño, se cerraban mientras sus oídos captaban cada sonido, cada vibración irregular, que revelaba los secretos ocultos de la máquina. Pero ¿se imaginan ustedes, queridos míos, lo que es vivir en un mundo donde tu talento extraordinario está encerrado en un cuerpecito que la sociedad se niega a tomar en serio? Porque Esperanza, con su 1.62 metros de estatura, sus jeans manchados de grasa y su cola de caballo despeinada, cargaba sobre sus hombros no solo el peso de mantener a flote el negocio familiar, sino también la responsabilidad de demostrar cada día que una mujer puede ser igual o mejor que cualquier mecánico. La cámara muestra sus manos trabajando, pequeñas pero precisas, capaces de diagnosticar problemas que otros no logran identificar. A las 11:30 de esa mañana, el teléfono del taller sonó con una insistencia desesperada. Esperanza se limpió las manos en su overol azul antes de contestar. La voz del otro lado temblaba de urgencia. «¿Talleres? ¿El corazón del motor? Por favor, necesito que vengan urgentemente. Tengo una emergencia con mi auto y nadie ha podido resolverla». Era Ricardo Mendoza Villareal, de 48 años, dueño del concesionario de autos de lujo más exclusivo de Guadalajara, Mendoza Premium Motors, ubicado en la zona más exclusiva de Providencia. Su empresa, valuada en 89 millones de pesos, se especializaba en vender Porsches, BMWs y Mercedes-Benz a la élite tapatía. Ricardo era conocido en toda la ciudad, no solo por su riqueza, sino por su arrogancia legendaria y su desprecio absoluto hacia la gente de clase inferior. Vemos imágenes del lujoso concesionario, pisos de mármol, autos relucientes, empleados vestidos impecablemente. Mi Porsche 911 Turbo S 2024, explicó Ricardo con voz entrecortada.
Está presentando una falla en el sistema turbo que ha dejado perplejos a 5 especialistas de la agencia oficial. Es un auto de 4.2 millones de pesos y mañana tengo que entregarlo a un cliente muy importante. Si no lo resuelvo, pierdo un contrato de 50 millones de pesos. Esperanza sintió ese cosquilleo familiar en el estómago que siempre experimentaba cuando escuchaba sobre un motor con problemas complejos. Era como si su sangre corriera más rápido, como si cada célula de su cuerpo se activara ante el desafío. Claro, señor, puedo ir esta misma tarde. ¿Cuál es la dirección? Providencia Sur 1247, Plaza Premium, respondió Ricardo, aunque en su mente ya se arrepentía de haber llamado a un taller de barrio. Solo lo hizo porque era su última opción desesperada. La cámara enfoca el rostro de Esperanza mientras anota la dirección, sin saber que se dirige hacia el encuentro que cambiaría su vida para siempre. ¿Se imaginan ustedes, mis queridos, lo que se siente cuando el destino te llama por teléfono? Porque esa llamada no era casualidad. Era el universo poniendo en movimiento una historia que habría de enseñarnos a todos una lección sobre el verdadero valor del talento y la dignidad humana. Esperanza cerró el taller a las 4:30 p.m., subió a su camioneta Nissan Tsuru 1998, sí, muchachitos, la misma que su papá había usado durante 20 años, y se dirigió hacia Providencia. En su caja de herramientas llevaba no solo llaves y desarmadores, sino años de experiencia, conocimiento heredado y un amor genuino por los motores que ninguna universidad podía enseñar. Vemos la camioneta humilde avanzando por las avenidas, hasta llegar a la zona exclusiva, contrastando dramáticamente con los edificios lujosos y los autos importados. Mientras manejaba, Esperanza pensaba en su padre y en todas las veces que él le había dicho: «Mija, no importa si eres hombre o mujer, rico o pobre, los motores no distinguen, solo les importa si tienes corazón para entenderlos y manos para curarlos». Pero lo que no sabía esa pequeñita valiente era que estaba a punto de enfrentarse no solo con un motor complicado, sino con el prejuicio más cruel, la humillación más despiadada y la prueba más dura de su vida. Y ustedes, mis queridos, tampoco se imaginan lo que está por suceder. La cámara sigue la camioneta hasta que se detiene frente al imponente concesionario donde el destino espera. ¡Ay, mis queridos! Prepárense porque lo que les voy a contar ahora me duele en el alma, cada vez que lo recuerdo. Porque ¿se imaginan ustedes lo que se siente llegar a un lugar donde te miran como si fueras invisible, como si no tuvieras derecho ni siquiera a respirar el mismo aire? La cámara muestra la imponente fachada del concesionario Mendoza Premium Motors, cristales polarizados, mármol italiano, autos relucientes como joyas en vitrinas iluminadas. Cuando Esperanza estacionó su humilde Tsuru 1998 frente a la entrada principal, el contraste era tan brutal que hasta dolía verlo. Su camionetita, con 26 años de uso fiel, sus abolladuras que contaban historias de trabajo honrado, se veía diminuta junto a los Porsches y BMWs que costaban más que una casa completa en su barrio. El guardia de seguridad, un hombre corpulento, de uniforme impecable, se acercó inmediatamente con actitud hostil. «Oiga, señorita, aquí no puede estacionar esa cosa. Este es un concesionario de lujo, no un deshuese». Esperanza respiró profundo, alistándose mentalmente para lo que sabía que vendría. Con su voz suave pero firme respondió: «Vengo por la llamada del señor Ricardo Mendoza. Soy mecánica. Me pidió que viniera a revisar un Porsche». El guardia soltó una carcajada que resonó por todo el lugar. «Usted, mecánica, ja, ja, ja. Mire, chamaquita, aquí trabajamos con profesionales de verdad, no con... Bueno, usted ya me entiende. Mejor váyase antes de que llegue el jefe». Vemos el rostro de Esperanza manteniendo la compostura, aunque sus manos tiemblan ligeramente mientras aprieta su caja de herramientas. En ese momento,
Las puertas automáticas de cristal se abrieron y apareció Ricardo Mendoza Villarreal. 58 años, traje Hugo Boss de 45,000 pesos, zapatos italianos hechos a medida, un Rolex Submariner de 320,000 pesos en la muñeca. Pero sus ojos, ay mis queridos, sus ojos reflejaban algo que yo reconocí cuando me contaron esta historia. Un vacío profundo, una tristeza disfrazada de arrogancia. ¿Saben por qué Ricardo se había vuelto tan cruel? Porque 3 años atrás había perdido a su único hijo, Santiago, en un accidente automovilístico. El muchacho de 28 años, ingeniero automotriz brillante, había sido su orgullo y su esperanza de continuar el legado familiar. Desde esa tragedia, Ricardo se había endurecido como una piedra, incapaz de mostrar vulnerabilidad, convirtiendo su dolor en desprecio hacia todo lo que consideraba inferior. ¿Quién es esta persona?, preguntó Ricardo con desdén, mirando a Esperanza de arriba abajo, como si fuera algo desagradable que se hubiera adherido a la suela de su zapato. Dice que es mecánica, jefe, respondió el guardia con una sonrisa burlona. Que usted la llamó para el Porsche. Ricardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Esto era lo que le enviaba el taller El Corazón del Motor? ¿Esta muchachita con overol manchado que no podía tener más de 25 años? La cámara enfoca los pensamientos de Ricardo. Esto es una humillación. Llamé al último taller de la lista de la guía telefónica por desesperación, pero esto es el colmo. Escúcheme bien, señorita, dijo Ricardo con voz cortante. Yo no sé qué tipo de broma es esta, pero aquí tengo un Porsche 911 Turbo S 2024 que vale 4.2 millones de pesos. 5 especialistas certificados por Porsche México no han podido repararlo. ¿De verdad cree que usted, con esa apariencia, puede hacer algo que ellos no pudieron? Esperanza sintió el primer golpe de humillación, pero mantuvo la dignidad que su padre le había enseñado. Señor Mendoza, entiendo su preocupación, pero los motores no discriminan. Si me permite escucharlo, puedo diagnosticar el problema. En ese momento, como si el destino hubiera orquestado el momento perfecto para maximizar la humillación, llegaron los amigos de Ricardo para la reunión semanal que tenían todos los viernes. Alejandro Herrera, dueño de una cadena de restaurantes de lujo, Patricio Salinas, director de un banco privado, y Rodrigo Vega, importador de autos europeos. 4 hombres poderosos, acostumbrados a que el mundo se inclinara ante su dinero. ¿Qué tenemos aquí, Ricardo?, preguntó Alejandro con una sonrisa socarrona. ¿Contrataste servicio de limpieza nuevo? Peor, respondió Ricardo, y lo que dijo después fue tan cruel que cuando me lo contaron tuve que detener la narración para tomar agua. Aparentemente esta muchacha viene a reparar mi Porsche. El taller me mandó a la mucama en lugar del mecánico. Las carcajadas de los 4 hombres resonaron por todo el concesionario como cuchillos cortando el aire. Patricio sacó su teléfono y comenzó a grabar. Esto tiene que quedar registrado. El día que una limpiadora pretendió arreglar un Porsche en Mendoza Premium Motors. Vemos el rostro de Esperanza, humillada pero no quebrada, sus ojos brillando no de lágrimas, sino de determinación. Rodrigo se sumó a la crueldad. Ricardo, pregúntale si al menos sabe cambiar el aceite de una bicicleta, porque de ahí a entender un motor turbo de alta compresión, jajaja. Esperanza pensó en su padre, en las palabras que él le había dicho. Mija, cuando te humillen por ser mujer, por ser pobre, por ser diferente, recuerda que tu valor no lo determinan ellos, lo determina tu corazón y tu talento. Señores, dijo Esperanza con voz firme, entiendo que mi apariencia no sea la que esperaban, pero vengo aquí a trabajar, no a ser juzgada por mi género o mi clase social. Ricardo se acercó más, su rostro enrojecido de furia. ¿Clase social? ¿Clase social?
Mire, señorita, yo no tengo nada contra las mujeres trabajadoras. Mi secretaria es muy eficiente limpiando mi oficina. Pero esto, señaló hacia el Porsche, esto es ingeniería alemana de precisión. Esto requiere años de estudio, certificaciones internacionales, experiencia con tecnología que ni siquiera existe en su barrio. Los empleados del concesionario habían comenzado a reunirse, atraídos por la conmoción. Más de 15 personas formaron un círculo, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente disfrutando del espectáculo cruel. Alejandro se acercó a Esperanza con falsa cortesía. A ver, pequeña, ilústranos. ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿En qué universidad estudiaste ingeniería automotriz? ¿Cuántos Porsches has reparado en tu carrera? Déjenme en los comentarios cuál es el supercarro de sus sueños. El mío es un Porsche Macan. ¿Y el suyo? Flashback. Vemos a Esperanza de niña de 8 años ayudando a su padre en el taller familiar. Sus manitas sostienen una llave mientras él le explica: los motores tienen corazón, mija, y solo quien ama de verdad puede escuchar lo que necesitan. Señores, respondió Esperanza, aprendí mecánica desde los 8 años de mi padre. No tengo título universitario, pero tengo algo que ningún papel puede dar: amor genuino por los motores y respeto por cada máquina que pasa por mis manos. Patricio estalló en carcajadas. ¿Amor por los motores? ¿Amor? Esto no es una telenovela, muchacha. Esto es ingeniería de precisión. ¿Sabes siquiera qué es un turbocompresor? ¿Un intercooler? ¿Un sistema de inyección directa? Claro. Que sé, respondió Esperanza. Un turbocompresor fuerza más aire al motor usando gases de escape. Un intercooler enfría ese aire comprimido para aumentar su densidad. La inyección directa... ¡Basta!, gritó Ricardo, furioso de que una simple muchacha conociera esos términos. Esto es ridículo. ¿Saben qué? Voy a permitir que esta comedia continúe, pero bajo mis condiciones. Se dirigió al centro del círculo de espectadores disfrutando del poder que sentía. Esta mecánica insiste en que puede reparar mi Porsche, así que le voy a dar una oportunidad. Pero si fracasa, si toca una sola pieza incorrectamente, si daña a mi auto en lo más mínimo, no solo va a pagar los daños, sino que voy a subir el video a mis redes sociales para que todo Guadalajara vea lo que pasa cuando la gente no conoce su lugar. Esperanza sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón, no por el miedo al fracaso, sino por la crueldad pura de sus palabras. Pero algo en su interior, algo heredado de generaciones de mujeres fuertes, se encendió como una llama. Acepto sus condiciones, señor Mendoza, dijo con voz que no tembló ni una sola vez. Pero cuando repare su Porsche, cuando demuestre que el talento no se mide por el dinero ni por el género, espero que usted tenga el valor de reconocer su error públicamente. Ricardo sonrió con crueldad. Pequeña, cuando fracases, y vas a fracasar, voy a asegurarme de que nunca olvides esta lección de humildad. La cámara enfoca el Porsche 911 Turbo S plateado, reluciente bajo las luces del concesionario, como un coloso esperando ser desafiado. Los 4 amigos de Ricardo se acomodaron en sillas de cuero, como si fueran espectadores de un circo romano, esperando ver a un gladiador ser devorado por las fieras. Sus teléfonos grabando, sus sonrisas crueles, sus comentarios mordaces llenando el aire de tensión. «Esto va a ser épico», murmuró Rodrigo. «La muchacha de la limpieza contra la ingeniería alemana. ¿Apuestan cuánto tarda en rendirse?» Esperanza se acercó al Porsche, cerró los ojos y puso su mano sobre el capó. En ese momento, rodeada de risas crueles y miradas despectivas, esa pequeñita valiente estaba a punto de demostrar algo que cambiaría todo. Pero eso, mis queridos,
Eso es lo que veremos en el siguiente acto. La cámara se aleja lentamente, mostrando a Esperanza sola junto al Porsche, rodeada por un círculo de hombres poderosos que no tenían ni idea de la tormenta que estaba por desatarse. ¡Ay, mis queridos! Agárrense bien, porque lo que van a escuchar ahora es el momento más impactante de toda esta historia. El momento en que la verdad se revela como un rayo que parte el cielo en una tormenta. La cámara enfoca a Esperanza colocando su mano sobre el capó del Porsche 911 Turbo S, cerrando los ojos mientras el silencio tenso llena el concesionario. Esperanza cerró los ojos y se concentró. El ruido de las risas crueles, los comentarios despectivos, la humillación, todo desapareció. En ese momento sagrado, solo existían ella y el motor. Puso su oído contra el capó y pidió al conductor que encendiera el auto. El motor cobró vida con un rugido profundo, pero Esperanza escuchó algo que nadie más en ese lugar podía percibir. Era como si el Porsche le estuviera susurrando sus secretos más íntimos. «Puede apagarlo», dijo después de exactamente 90 segundos. Ricardo se burló. «¿Ya terminaste tu consulta espiritual con el motor? ¿Qué te dijo? ¿Que necesita energía positiva?» Pero Esperanza no respondió a la burla. En su lugar, se dirigió a Ricardo con una precisión técnica que heló la sangre de todos los presentes. Su Porsche 911 Turbo S tiene una falla crítica en el sistema de gestión del turbocompresor. Específicamente, el sensor MAF está leyendo un flujo de aire de 380 gramos por segundo, cuando para este motor 3.8 litros biturbo debería registrar máximo 320 gramos por segundo en idle. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las risas se cortaron como si alguien hubiera apagado un radio. Esperanza continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra técnica. La mezcla aire-combustible está corriendo extremadamente pobre a 16.81, cuando debería estar rica a 12.5.1 para este tipo de motor de alta compresión. El turbo está generando 1.4 bar de presión, cuando el límite seguro para el modelo 2024 es 1.2 bar. Patricio, quien había estado grabando todo con burla, ahora tenía el teléfono temblando en sus manos. ¿Cómo sabes esos números específicos? Flashback, vemos a Esperanza de 16 años en la pequeña biblioteca de su barrio, estudiando manuales técnicos de Porsche que había pedido prestados. Sus dedos siguiendo diagramas complejos, memorizando especificaciones que la mayoría de mis mecánicos profesionales nunca aprenden. «Porque», respondió Esperanza con dignidad inquebrantable, «durante 9 años estudié cada manual técnico de Porsche que pude conseguir. Mi padre me enseñó que si amas algo de verdad, dedicas tu vida entera a comprenderlo completamente». Ricardo sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Esta muchachita conocía especificaciones que él, dueño de un concesionario, jamás había memorizado. Esperanza se acercó al motor y señaló componentes específicos. El problema principal está en el intercooler. El núcleo tiene una microfisura que permite escape de presión. Esto provoca que el ECU compense aumentando la presión del turbo más allá de los parámetros seguros. Alejandro, que había estado riéndose 5 minutos antes, ahora tenía la boca abierta. «¿Microfisura sin siquiera abrir el motor? El sonido me lo dice todo», explicó Esperanza. «Hay un silbido casi imperceptible en el momento exacto que el turbo alcanza 1.1 bar. Es tan sutil que solo se puede detectar si has entrenado el oído durante años. Mi padre me enseñó que cada motor tiene su propia respiración y cuando algo está mal, esa respiración cambia». La cámara muestra los rostros de los 4 hombres. Ya no hay burla, solo asombro y una creciente sensación de pánico. Rodrigo, tratando de recuperar algo de control,
Preguntó con voz temblorosa. Está bien. Supongamos que tienes razón en el diagnóstico. ¿Sabes cómo repararlo? Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado. Para reparar completamente este Porsche, necesito hacer 3 modificaciones principales. Primero, reemplazar el intercooler por uno de núcleo más denso, con especificación Garrett GTX 28863R. Segundo, reprogramar la SU con mapas de combustible específicos para compensar la nueva eficiencia térmica. Tercero, instalar una wastegate externa de 38 milímetros para control preciso de la presión del turbo. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Ricardo, con la voz quebrada, preguntó: ¿Cuánto tiempo necesitas? 3 horas y 40 minutos para el trabajo completo, incluyendo las pruebas de carretera, respondió Esperanza sin dudarlo. Patricio murmuró incrédulo. El especialista certificado de Porsche México dijo que necesitaba 1 semana mínimo, porque él quería reemplazar el motor completo, explicó Esperanza. Esa es la solución cara y fácil, pero no es la correcta. Este motor solo necesita los ajustes que les mencioné. Vemos los pensamientos de Ricardo. No es posible. Esta muchacha sabe más que especialistas con décadas de experiencia. ¿Cómo es posible? En ese momento crucial, Esperanza hizo algo que cambió todo. Se dirigió a Ricardo con una humildad que contrastaba brutalmente con la arrogancia que había recibido. Señor Mendoza, entiendo que es difícil confiar en alguien como yo. No tengo certificaciones oficiales, no vengo de una universidad prestigiosa, no uso traje caro, pero tengo algo que ningún papel puede otorgar: amor verdadero por lo que hago y respeto profundo por cada máquina que toco. Ricardo se quedó sin palabras. En los ojos de Esperanza vio algo que no había visto en años: pasión genuina, conocimiento verdadero y una humildad que lo hizo recordar a su hijo Santiago, quien también hablaba de los motores con esa misma reverencia. Alejandro susurró a Patricio: esta muchacha sabe más que todos nosotros juntos. Esperanza se dirigió a su camioneta y regresó con una caja de herramientas que, aunque desgastada, contenía instrumentos de precisión que había ido adquiriendo con años de trabajo y sacrificio. Cada herramienta tenía una historia. Cada pieza había sido elegida con cuidado. Si me permiten demostrarles, dijo mientras se arremangaba, les voy a enseñar por qué mi padre decía que los motores no discriminan por género, raza o clase social. Solo les importa si tienes el corazón y las manos correctas para cuidarlos. Ricardo, completamente transformado por lo que había presenciado, asintió lentamente. Proceda. Lo que siguió fueron 3 horas de pura magia técnica. Esperanza trabajó con una precisión que hipnotizó a todos los presentes. Sus manos se movían entre los componentes como si fueran extensiones naturales de su cuerpo. Cada movimiento calculado, cada decisión explicada con detalle técnico que dejaba a los especialistas del concesionario boquiabiertos. La cámara muestra un montaje. Esperanza removiendo el intercooler dañado, instalando el nuevo, reprogramando la EQ con una laptop que había traído, ajustando la wastegate con precisión milimétrica. A las 6:47 p.m., Esperanza cerró el capó y limpió sus manos. ¡Listo! El Porsche está completamente reparado. Ricardo se acercó tembloroso y encendió el motor. El rugido que salió del escape era perfecto, profundo, regular, potente. Ya no había silbidos extraños, ya no había vibraciones irregulares. Los 4 hombres que habían llegado burlándose ahora estaban en shock total. Habían presenciado algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre talento, experiencia y conocimiento. «Dios mío», murmuró Rodrigo, «realmente lo hizo».
La cámara enfoca el rostro de Ricardo. Lágrimas en los ojos, una mezcla de vergüenza, admiración y algo más profundo, reconocimiento. En ese momento, Ricardo Mendoza Villarreal, el hombre más arrogante de Guadalajara, se dio cuenta de que había estado completamente, absolutamente equivocado. Ay, mis queridos, prepárense porque lo que van a escuchar ahora es el momento más hermoso y más doloroso de toda esta historia. El momento en que un corazón endurecido por el dolor se quiebra para renacer. La cámara enfoca el rostro de Ricardo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras el motor del Porsche ronronea perfectamente. Ricardo se quedó parado junto al Porsche durante largos minutos, escuchando el motor funcionar con una perfección que 5 especialistas certificados no habían logrado. Sus manos temblaban mientras apagaba y encendía el auto una y otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. «No es posible», murmuró, pero su voz ya no tenía arrogancia. Solo tenía asombro y una vergüenza que le dolía hasta los huesos. «No es posible que nosotros...» Esperanza, limpiándose las manos con un trapo, se acercó con la misma humildad que había mantenido durante toda la humillación. «Señor Mendoza, su Porsche está completamente reparado. El turbo está funcionando dentro de los parámetros correctos. La mezcla aire-combustible está perfecta y no volverá a tener problemas si mantiene el servicio adecuado». Pero Ricardo no podía hablar, porque en ese momento, viendo a esa pequeñita trabajar con tanto amor y precisión, recordó algo que había enterrado en lo más profundo de su corazón. Flashback en sepia. Santiago Mendoza, el hijo de Ricardo, de 15 años, trabajando en el garaje de su casa con overol manchado exactamente igual que Esperanza. Sus ojos brillando con la misma pasión, sus manos moviéndose con la misma reverencia por los motores. «Santiago», susurró Ricardo, y su voz se quebró completamente. Mi hijo hablaba de los motores exactamente como tú». Alejandro, Patricio y Rodrigo observaban en silencio, sus burlas anteriores ahora convertidas en una vergüenza que les pesaba como plomo en el estómago. Ricardo se acercó más a Esperanza. «Mi hijo estudiaba ingeniería automotriz. Decía las mismas cosas que tú, que los motores tienen alma, que hay que escucharlos, que el amor por lo que haces es más importante que cualquier título». Sus lágrimas caían sin control. Yo nunca lo entendí. Pensé que eran tonterías románticas de un joven idealista. Esperanza sintió una punzada en el corazón. Reconocía ese dolor, esa pérdida que se reflejaba en los ojos de Ricardo. «¿Qué le pasó a su hijo, señor Mendoza?», preguntó con ternura genuina. «Accidente automovilístico hace 3 años», respondió Ricardo, su voz apenas un susurro. Tenía 28 años, era brillante, apasionado, veía la mecánica como un arte, decía que quería revolucionar la industria automotriz mexicana. Se detuvo, ahogado por la emoción. «Después de perderlo me volví cruel, despiadado, lleno de ira contra el mundo». La cámara muestra los rostros de los otros 3 hombres. Alejandro limpiándose los ojos discretamente, Patricio guardando su teléfono con vergüenza, Rodrigo mirando al suelo. Esperanza se acercó a Ricardo y con una valentía que solo los corazones puros poseen, puso su mano en el hombro de ese hombre que la había humillado brutalmente. «Señor Mendoza, su hijo estaría orgulloso de ver lo que usted construyó aquí. Este concesionario, estos empleos que genera, el sueño automotriz que representa. Orgulloso». Ricardo soltó una risa amarga. «¿Orgulloso de ver cómo traté a alguien que comparte su misma pasión? ¿Orgulloso de ver cómo humillé a una mujer trabajadora
Solo por mis prejuicios estúpidos, el silencio en el concesionario era sagrado. 15 empleados y los 4 hombres poderosos presenciaban algo que jamás olvidarían. El momento en que un alma perdida encontraba su camino de regreso a la humanidad. Patricio fue el primero en acercarse. Esperanza, así te llamas, ¿verdad? Su voz temblaba. Nosotros, fuimos unos completos imbéciles. Lo que hicimos contigo fue imperdonable. No, respondió Esperanza con una sabiduría que superaba sus 25 años. Lo que hicieron fue humano. Todos tenemos prejuicios, todos juzgamos por las apariencias. La diferencia está en tener el valor de reconocerlo y cambiar. Alejandro se quitó su reloj Cartier de 180,000 pesos. Toma, por favor, es lo mínimo que puedo hacer para compensar. No, señor, interrumpió Esperanza gentilmente, no necesito compensación material. Solo necesito que recuerden esta lección. El talento no tiene género, clase social o apellido. Vive en corazones que aman lo que hacen. Rodrigo, que había sido especialmente cruel con sus comentarios, se acercó con lágrimas en los ojos. Mi hija tiene 22 años y estudia ingeniería mecatrónica. Esta noche le voy a contar esta historia y le voy a pedir perdón por todas las veces que le dije que la ingeniería no era para mujeres. La cámara enfoca el intercambio de miradas. 4 hombres poderosos reconociendo sus errores. Una mujer joven perdonando con gracia. Ricardo tomó las manos de Esperanza entre las suyas. No sé cómo compensarte por lo que te hice pasar. No, solo reparaste mi auto, reparaste algo en mi alma que creí perdido para siempre. Señor Mendoza, dijo Esperanza, su hijo vive en cada motor que usted vende, en cada sueño automotriz que hace posible. Honré su memoria tratando a todas las personas con la dignidad que él habría mostrado. En ese momento transformador, Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. Esperanza, quiero ofrecerte trabajo aquí en el concesionario, como jefa del departamento técnico. Salario de 85,000 pesos mensuales, seguro médico completo, capacitación en Alemania con Porsche. El silencio que siguió fue eléctrico. Los empleados del concesionario no podían creer lo que escuchaban. Esperanza sonrió con ternura. Señor Mendoza, agradezco infinitamente su oferta, pero mi lugar está en el taller de mi padre, cuidando a la gente de mi barrio que también merece que sus autos funcionen perfectamente. Entonces, dijo Ricardo, permíteme ser tu primer socio comercial. Mendoza Premium Motors va a enviar todos sus servicios especializados a El Corazón del Motor. Y vamos a crear un programa de becas en honor a Santiago para jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar mecánica automotriz. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de todos los presentes. Empleados, clientes que habían presenciado la escena, los 4 hombres. Todos habían sido testigos de algo extraordinario. Alejandro se acercó. Esperanza, mi cadena de restaurantes también va a necesitar servicios de mecánica para nuestra flotilla de vehículos de reparto. Patricio añadió, el banco donde trabajo financia compras de autos. Te voy a recomendar como la mecánica oficial para nuestros clientes. Rodrigo completó, y yo voy a asegurarme de que todos los importadores de la ciudad sepan que hay una mecánica extraordinaria en San Rafael. La cámara muestra el rostro radiante de Esperanza, no por el dinero o las oportunidades, sino por la transformación humana que había presenciado. Ricardo tomó el teléfono de Patricio, que seguía grabando. Quiero que todo Guadalajara vea esto. Quiero que sepan que hoy conocí a la mejor mecánica de la ciudad y que fui demasiado estúpido para reconocerlo inmediatamente. Se dirigió directamente a la cámara.
Me llamo Ricardo Mendoza Villarreal, soy dueño de Mendoza Premium Motors y quiero pedirle perdón público a Esperanza Restrepo Muñoz por haberla juzgado por su apariencia en lugar de por su talento extraordinario. Ella no solo reparó mi Porsche, reparó mi alma. Cuando Esperanza finalmente se despidió, cargando su caja de herramientas hacia su humilde Tsuru, ya no era la misma mujer que había llegado 4 horas antes. No porque hubiera cambiado ella, sino porque había cambiado el mundo a su alrededor. La cámara la sigue caminando hacia su camioneta, mientras los 4 hombres más poderosos de Guadalajara la despiden con respeto y admiración genuinos. Muchachitos, hermosos, acérquense porque voy a contarles algo que me tiene el corazón hinchado de orgullo. Porque esta historia que acabamos de vivir juntos no terminó esa tarde en el concesionario. No, no, no. Esa fue apenas la semilla de algo mucho más grande, algo que cambiaría la vida de cientos de personas. Salto temporal. 18 meses después. La cámara muestra una vista aérea de Guadalajara al amanecer. 18 meses después de aquel viernes que cambió todo, la calle Mexicaltzingo 847 ya no era la misma. Donde antes había un pequeño taller familiar, ahora se alzaba el corazón del motor, Centro de Excelencia Automotriz, un complejo de 3 naves industriales que se había convertido en la meca de la mecánica de alta precisión en todo el Bajío mexicano. La cámara enfoca el letrero principal, fundado por Esperanza Restrepo Muñoz, en memoria de Santiago Mendoza Villarreal. Esperanza, ahora de 27 años, caminaba por las instalaciones que habían crecido como un sueño hecho realidad. En la nave principal, 15 mecánicos especializados trabajaban en Porsches, BMWs, Mercedes-Benz y Audis, que llegaban no solo de Guadalajara, sino de toda la República Mexicana. Pero lo más hermoso no eran los autos de lujo. En la nave lateral funcionaba la Escuela Técnica Santiago Mendoza, donde 45 jóvenes de escasos recursos, 28 de ellos mujeres, aprendían mecánica automotriz de última generación completamente gratis. Becas financiadas por Ricardo Mendoza, quien había invertido 12 millones de pesos en crear el programa más avanzado de capacitación técnica del país. Vemos a jóvenes mujeres de 18 a 25 años trabajando con motores BMW, sus overoles impecables, sus rostros concentrados, sus manos seguras. María José Hernández, de 19 años, originaria de una familia de campesinos de Jalisco, se había convertido en la primera mujer certificada por BMW México en diagnóstico de motores híbridos. Esperanza me enseñó que los motores no ven si eres hombre o mujer, decía mientras ajustaba un sistema de inyección directa. Solo ven si tienes amor y respeto por lo que haces. En la tercera nave, Ricardo Mendoza había establecido el Museo Interactivo de la Innovación Automotriz, donde niños y jóvenes podían aprender sobre mecánica a través de exhibiciones hands-on. El centro de la exhibición era el mismísimo Porsche 911 Turbo S que Esperanza había reparado, ahora acompañado de una placa que contaba toda la historia. La cámara se acerca a la placa. Este vehículo representa el momento en que el prejuicio se transformó en respeto y la arrogancia se convirtió en humildad. Pero la transformación más profunda había ocurrido en Ricardo. El hombre que una vez fue conocido por su crueldad, ahora dedicaba 3 días a la semana a dar clases gratuitas de emprendimiento automotriz a jóvenes de barrios populares. Sus antiguos amigos millonarios lo habían seguido en esta cruzada. Alejandro Herrera había creado el programa Comedores Mecánicos, ofreciendo desayunos y comidas gratuitas a todos los estudiantes de la escuela técnica. Patricio Salinas desarrolló un sistema de microcréditos sin intereses para que los graduados pudieran abrir sus propios talleres.
Rodrigo Vega estableció una red de mentorías donde empresarios exitosos guiaban a jóvenes emprendedores. La cámara muestra a los 4 hombres, ahora vestidos casualmente, enseñando y sonriendo genuinamente junto a jóvenes estudiantes. En una tarde de abril, mientras Esperanza supervisaba a sus estudiantes, recibió una llamada que la emocionó hasta las lágrimas. Era Sofía Mendoza, la hermana menor de Santiago, llamando desde Alemania. Esperanza, acabo de graduarme como ingeniera automotriz en la Universidad Técnica de Múnich. Quiero regresar a México para trabajar contigo en el centro. Mi hermano me habría pedido que honrara su memoria, ayudando a otros a cumplir sus sueños. 6 meses después, Sofía se había convertido en la directora académica de la escuela técnica, creando alianzas internacionales que trajeron instructores de BMW, Mercedes-Benz y Porsche directamente a Guadalajara. Montage, estudiantes graduándose, abriendo sus propios talleres, siendo contratados por concesionarios de lujo, transformando sus comunidades. El impacto social fue explosivo. En 18 meses, la escuela había graduado a 127 técnicos especializados, 78 de ellos mujeres. La tasa de empleabilidad era del 100%, con salarios promedio de 35,000 pesos mensuales, 3 veces el salario mínimo regional. Pero la historia que más conmovía a Esperanza era la de Carmen Ruiz, una madre soltera de 34 años que había llegado a la escuela sin saber ni cambiar un filtro de aceite. Ahora dirigía su propio taller especializado en autos compactos, dando empleo a 8 personas de su comunidad. Esperanza me enseñó que nunca es tarde para reinventarse, decía Carmen mientras reparaba un Nissan Versa. Mi hija me ve trabajar y me dice que cuando crezca quiere ser mecánica como su mamá y como la maestra Esperanza. La cámara enfoca el rostro radiante de una niña de 8 años observando a su madre trabajar, sus ojos brillando con la misma pasión que una vez tuvo Esperanza. El primer aniversario de la transformación se celebró como una fiesta comunitaria. Más de 2,000 personas llenaron las calles de San Rafael. Estudiantes, graduados, familias, empresarios, políticos que habían venido a conocer el milagro de Guadalajara. Ricardo tomó el micrófono ante la multitud. Hace 18 meses mi arrogancia casi me hizo perder la oportunidad de conocer a la persona más extraordinaria que he encontrado en mi vida. Esperanza no solo reparó mi auto, reparó mi alma y me enseñó el verdadero significado del éxito. Esperanza, vestida con su overol azul de siempre, subió al estrado con lágrimas de alegría. Mi papá decía que los motores tienen corazón, pero ahora sé que lo más importante no es reparar motores, sino reparar sueños rotos, construir esperanza donde hay desesperanza y demostrar que el talento no conoce fronteras. La multitud estalló en aplausos mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo tapatío. La cámara se eleva lentamente, mostrando la celebración desde arriba, las luces, las sonrisas, la comunidad unida. Hoy, 3 años después de aquella tarde transformadora, el corazón del motor se ha expandido a 5 ciudades mexicanas. Más de 800 jóvenes se han graduado. 340 talleres especializados han sido abiertos por egresados y el modelo educativo está siendo replicado en Colombia, Perú y Argentina. Esperanza sigue viviendo en el mismo barrio, manejando el mismo Tsuru 1998 que su padre le heredó. Pero ahora ese auto humilde es símbolo de algo mucho más grande. La prueba viviente de que los sueños más extraordinarios nacen en los corazones más sencillos. Y cada mañana, cuando enciende el primer motor del día, Esperanza susurra las palabras que su padre le enseñó.
Los motores tienen corazón y solo quienes aman de verdad pueden escuchar lo que ese corazón necesita. Fade Out, con el sonido suave de un motor ronroneando perfectamente, mientras el sol se alza sobre una Guadalajara transformada para siempre. Esta historia, querida familia, nos enseña que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en elevarlos, que el talento genuino siempre encuentra su camino y que a veces una sola tarde de coraje puede cambiar el mundo entero. ¿Verdad que vale la pena creer en los sueños? Desafío para los que realmente entienden de carros. Vean la próxima historia hasta el final y escriban si alguna vez tuvieron que arreglar un auto en carretera. Los expertos saben